Y bueno, el día de hoy vamos a hablar le titulé al mensaje de esta mañana, todavía es mañana, las promesas del deleite. Vamos a estar hablando acerca de qué es el deleite. Creo que no importa cuántas veces, si hemos leído poco o mucho la palabra de Dios, creo que nos hemos encontrado varias veces esta palabra, deleite. Y pues deleite, su significado es una sensación de alegría y placer. ¿A cuántos nos gusta comer? Yo creo que a todos, ¿no? Si no, no sobreviviríamos bien. Y aparte, pues la comida es necesaria, ¿no? Para muchas veces hasta te empieza a doler la cabeza, te puede dar migraña, te puedes desmayar si no comes bien, si llevas mucho tiempo de ayuno. Y la verdad, a mí me gusta mucho, mucho comer. Incluso el no comer influye mucho en tu estado de ánimo, ¿no? Hay personas que se enojan muchísimo si tienen mucha hambre, otras personas como que se deprimen porque tienen mucha hambre, otras personas pues nada más están así como que idas, pero es porque les falta la comida. Y al momento de que estás comiendo, ya cuando después de sentir todo este hueco en tu estómago, al momento de comer, ¿a poco hasta descansa tu alma, no? Hasta es como de, ay, ya comí, ya por fin, pues ya no me siento, hasta ya te pones de buenas, ya empiezas a sonreír más. Incluso si estuviste en un restaurante al mesero que le gritaste, es como, ay, perdóname, y ya lo amas y ya eres todo amor y ahora sí ya reflejas el amor de Dios. Pero es un deleite porque estamos sintiendo la sensación de alegría y de placer al momento de llenar ese vacío que estábamos sintiendo de la ausencia de la comida. Y pues bueno, esta misma palabra con este mismo significado lo encontramos muchas veces, sobre todo en los Salmos, en Proverbios, pero pues a lo largo de la palabra de Dios vemos pues el deleite en las escrituras, el deleite que el salmista y también David encontraba en los mandatos de Dios. También Dios puede experimentar y sentir deleite hacia nosotros. Y hay diferentes sentidos en cuanto al deleite, pero en este día vamos a estar viendo cómo es que viene el deleite o cómo nosotros podemos aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Y qué promesas tenemos cuando nosotros decidimos deleitarnos en Él? Y pues bueno, vamos al primer punto. El primer punto dice así: el deleite viene a través de la obediencia. El deleite viene a través de la obediencia. Sabes, como cristianos y en nuestra vida cristiana, la obediencia a Dios es necesaria para que nosotros, inclusive para nuestra fe, necesitamos obedecer para que nuestra fe sea incrementada. Necesitamos obedecer para poder ver cumplida cada una de las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Necesitamos obedecer para que nos vaya bien en la vida. Mucho se nos ha enseñado que la rebeldía es un principio satánico. ¿Por qué? Porque el diablo fue quien se rebeló en contra de la autoridad y fue que hubo ahora sí que una división en el cielo y pues Satanás junto con los ángeles que decidieron seguirlo pues fueron desterrados del cielo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y es por eso, incluso como hijos, yo creo que todos aquí somos hijos, no importa si nuestros padres sigan pues en esta tierra o ya no, pero todos somos hijos, todos tuvimos algún padre o una madre, o si no un padre espiritual, o alguien que pudo ver por nuestras necesidades. Y como hijos tenemos una promesa, que si honramos a nuestros padres, vamos a ser de larga vida, y parte de la honra es la obediencia. Claro que cuando nuestros papás nos están pidiendo hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pues ahí sí tenemos el permiso de decirle no. Yo voy a obedecer a Dios. Tenemos que obedecer primeramente el reino de Dios para que nos vaya bien. Si quieres que te vaya bien en esta vida, necesitamos ser obedientes. Entonces, el deleite viene a través de la obediencia. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cada uno de estos versículos que vamos a estar leyendo, los estaremos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas.
Y 1 Samuel 15, versículo 22 dice así: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Cuando yo vi esta palabra, entiende, me imaginé cómo Samuel estaba haciendo así como en la mente a Saúl. A Saúl así como: entiende, Dios necesita más tu obediencia y a Él le importa más tu obediencia que tu sacrificio. Y muchas veces podríamos pensar que estamos viviendo una vida conforme a Dios le agrada por todos los sacrificios que tenemos que hacer. Es como venimos a la iglesia y es como de: Dios, estoy sacrificando mi tiempo de dormir, mira todas estas ojeras de lo que he trabajado, estas ojeras no son de gratis y aún así estoy aquí sacrificando mi tiempo de dormir, o estoy aquí sacrificando mi tiempo de comer. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia sin comer? O estamos: Dios, este es un sacrificio para mí el darte mis diezmos y ofrendas porque tú sabes cuánto me cuesta trabajo el desprenderme de todo esto. O no sé, estoy sacrificando todos mis sueños por servirte a ti, Dios. Pero más allá de hacer sacrificios, Dios necesita nuestra obediencia. Muchas veces venimos delante de Dios ofreciendo los sacrificios y diciéndole y mostrándole todos los sacrificios. Sacrifiqué el tiempo con mi familia por estar aquí, sacrifiqué el tiempo aún de mis estudios, sacrifiqué mis sueños por estar en este lugar. Pero cuando en la semana o toda tu vida Dios te ha dicho que cambies algo y no lo has hecho. Cuando en nuestro diario vivir Dios nos pide que honremos a nuestros padres y en nuestro corazón no los estamos honrando. Cuando Dios nos pide el tomar un tiempo con Él y de oración con Él para poder conocerlo y no lo hacemos. Nos enfocamos en cada uno de los sacrificios que hacemos y hasta nos podríamos vanagloriar de: yo, mira lo que yo estoy haciendo, mira mi trabajo, mira lo que yo tengo que sacrificar. Cuando nuestra obediencia a Dios no hay. Ahora sí que no existe. Dios no le importa nuestros sacrificios, Dios quiere nuestra obediencia. Y el deleite en la palabra de Dios podemos empezar a experimentarlo a través de nuestra obediencia. Y pues sabes, los que estuvimos aquí el domingo pasado, se nos enseñó que debemos de seguirle el paso y aguantarle el paso a Jesús. Pero para poder hacer eso necesitamos obedecer lo que Dios nos pide hacer. Es como, creo que todos hemos jugado o hemos visto alguno de esos juegos que es como por estaciones, que el primer equipo que pase por todas las estaciones es el equipo que va a ganar. Por ejemplo, en la primera estación tienen que saltar con costales, en la siguiente estación tienen, no sé, que comer donas lo más rápido posible, la siguiente estación, y así en cada estación hay cosas distintas. Pero el equipo no va a poder pasar a la siguiente estación si no termina de hacer pues lo que se les pidió que hicieran. Más o menos así pasa en nuestra vida espiritual. No podemos crecer en nuestra vida espiritual si no terminamos, ahora sí que la estación en la que estamos, con obediencia a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si Dios nos pide que perdonemos a la persona y empezamos a bendecir a la persona que nos ha lastimado, pero no lo hacemos, nos estamos nosotros solitos estancando y no podremos seguir ni pasar a la siguiente estación donde Dios se quiere revelar a nuestras vidas y aún traer más de su gloria y de su presencia sobre nosotros. Necesitamos la obediencia para empezar a deleitarnos y experimentar la sensación de alegría y de placer cuando leemos la palabra de Dios. Experimentar deleite, la sensación de alegría y placer al momento de hacer lo que Dios me pide que haga, al momento de pasar tiempo con Dios, al momento de pasar tiempo en su presencia, al momento de venir a su iglesia, a la congregación donde Él nos ha puesto. Pero necesitamos la obediencia para empezar a poder sentir el deleite. Sabemos que en la vida cristiana no nos movemos ni nos basamos en cuanto a nuestros sentimientos, pero sí Dios utiliza nuestros sentimientos para revelarse a nuestras vidas.
No basamos nuestras decisiones, no basamos nuestra fe en cuanto a lo que estamos sintiendo, si nos sentimos felices o si nos sentimos rechazados. No nos basamos en cuanto a lo que sentimos, nos basamos en lo que es la verdad a través de la palabra de Dios y a través de la fe. Pero Dios utiliza y llena cada uno de estos sentimientos que tenemos porque Él nos creó y no puso de a gratis los sentimientos, también sirven de algo, pero no es no es nuestro, ahora sí que las emociones no es nuestro GPS para dirigir nuestra vida. Dirigimos nuestra vida no importando lo que sentimos a través de lo que Dios nos ha hablado, decidiendo creer que Él lo hará. Pero necesitamos la obediencia para experimentar este deleite que es en la presencia de Dios. Siguiente punto, dice: tu obediencia a Dios es lo que te distingue de aquellos que aún no le conocen. Tu obediencia a Dios, y hermanos, nuestra vida misma tiene que ser una evidencia del poder de Dios hacia aquellas personas que aún no le conocen. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de evidencia estamos dejando a aquellas personas que nos rodean? ¿Qué tipo de evidencia estamos dejando a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios? ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cómo obedeces a Dios en tu día a día? Estés pasando por alguna injusticia y si Dios te pide que guardes silencio, que ahorita no es el momento de hablar, ¿lo hacemos? ¿Sabes? La obediencia a Dios no es algo que nos nazca. A ninguno de nosotros nos van a hacer de, ay, sí, hoy amanecí con ganas de obedecer a Dios y así día con día. No es así. La obediencia nos cuesta. ¿Por qué? Nuestra naturaleza es hacer lo que nosotros queremos hacer. Y de hecho pues también hasta se está legalizando. Si tú te sientes de tal manera, pues tú hazlo. A que las otras personas te dejen en paz, y es el respeto. Pero no es así. La obediencia nos cuesta trabajo, no es algo que nos nazca. Al contrario, si te dicen no hagas esto, pues ahí vas, luego te dan ganas de, pues lo voy a hacer ahora, ¿no? Para que se callen, ¿no? O para que me dejen en paz. La obediencia es algo que debemos de aprender constantemente y la obediencia nos lleva a morir a nuestros deseos. Nuestra obediencia a Dios es lo que nos distingue de aquellas personas que aún no le conocen. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le da mandamientos al pueblo de Israel y hay pues tantas, ahora sí que pasos a seguir que tenía que hacer el pueblo de Israel. Por obediencia, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel se distinguiera de los pueblos que lo rodeaban, que pues ellos sí tenían otros dioses, tenían otras costumbres, hacían otro tipo de, hacían rituales, hacían otro tipo de sacrificios, etcétera. Pero la obediencia que Israel tenía que darle a Dios era lo que los distinguía o lo que Dios quería hacer para que se distinguiera de los pueblos que lo rodeaban. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestra obediencia a Dios en nuestra vida diaria es lo que nos va a distinguir de aquellas personas o familiares que aún igual y pudieran tener el conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y necesitamos de la obediencia para poder conocer a Dios. No importa si tenemos mucho o poco tiempo en la iglesia o en el camino del cristiano, siempre nos va a costar obedecer a Dios. Yo me acuerdo que yo toda mi vida luché con ser penosa, ya Dios me lo ha quitado. Pero habían cosas que mi mamá me pedía hacer y era como que me ponían en el ojo público y yo así de no quiero, pero no quiero, pero si no lo hacía me iba a ir mal a mí. Entonces tenía que obedecer lo que mi mamá me estaba diciendo que hiciera, aunque yo no quería sentirme incómoda. Y muchas veces Dios nos va a pedir cosas y nos sentimos incómodos, pero nos toca obedecer. Porque nuestra obediencia a Dios y nuestra vida misma es la evidencia. Y también se nos ha dicho que nosotros mismos puede ser que sea la única Biblia que la gente que nos rodea la vea. Sea la única Biblia abierta, la cual la gente pueda leer o experimentar.
Necesitamos ser obedientes. También nuestra obediencia a Dios deja un legado no solamente a las personas que nos rodean, sino también a las generaciones que vienen detrás de nosotros. No solamente tus hijos, sino también aquellas personas que te rodean, que se van a quedar en este lugar y están viendo tus pasos. ¿Qué están viendo? ¿Qué tipo de evidencia les estamos dejando a las siguientes generaciones de quién es nuestro Dios? Siguiente punto, dice así: el deleitarnos en Dios hace que seamos gente próspera en todo y entendida en sus tiempos. Yo creo que todos aquí pues nos gustaría que nos fuera bien, ¿no? En el trabajo, en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales, pues yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Pero para que nos vaya bien, el que nos vaya bien simplemente tiene que ser el resultado de una vida de obediencia y de una vida que ha aprendido y decidido a deleitarse en la palabra de Dios y en Él, en quien es Él. El deleitarnos en Dios hace que seamos gente próspera en todo y entendida en sus tiempos. Y esto lo podemos ver en Salmo 1, versículos 1 al 3. Y pues igual es un versículo que hemos leído, hasta muchos ya se lo han de aprender de memoria, pero dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Repite después de mí: deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. O sea, no hay lugar para que la muerte toque nada de lo que la persona hace. Aquel varón, aquella mujer que ha decidido deleitarse en la palabra de Dios, es, como aquí nos enseña, el árbol que está plantado junto a corrientes. Y creo que todos hemos visto, ya sea en persona, algún río que tenga corriente, o lo hemos visto en la tele o en videos. Pero cuando está la corriente, pues hay vida. De hecho, hasta se ve todo limpio, se ve súper bonito. Igual, ¿alguien ha visto un árbol que está plantado al ladito? ¿Sí? ¿Sí, no? La verdad es que se diferencia ese árbol que está plantado cerca del río a los otros árboles que están como más lejos. Se ve más verde, se ve más frondoso, a comparación de los otros árboles que no están plantados, que no están cerca del río que está pasando. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros decidimos deleitarnos en la palabra de Dios. Pero necesitamos la obediencia, que nos va a costar, pero para eso necesitamos y tenemos al Espíritu Santo para obedecer a Dios, para ir en contra del enojo, para ir en contra aún de la ansiedad, en contra de la depresión, en contra de todo aquello que nos impide el deleitarnos en la palabra de Dios. Y así como ese árbol que está plantado cerca del río y es frondoso y trae vida, de esa misma manera, cuando nosotros decidimos deleitarnos en la palabra de Dios, traemos vida donde quiera que vayamos, traemos vida y atraemos la vida de Dios a donde quiera que Dios nos ponga, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, aún en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Cuando nosotros estamos plantados en la presencia de Dios, cuando estamos plantados en el río de agua viva que solamente Jesús es, traemos vida a donde quiera que Dios nos mande y pisemos. Necesitamos deleitarnos, aprender a deleitarnos en su presencia, en su palabra, porque Él ha sido bueno. Siguiente punto dice así: cuando aprendemos a deleitarnos en Dios, atraemos el favor de Dios sobre nosotros.
Cuando aprendemos a deleitarnos en Dios, atraemos el favor de Dios sobre nosotros. Y hace algunos meses nuestra pastora justo nos estuvo hablando, fue una serie en cuanto al favor de Dios. Y nos explicaba que el favor de Dios, ese sí lo tenemos que buscar y ese sí se gana. No es como la salvación, que no necesitamos hacer nada, simplemente al nosotros creer que Jesús murió por nosotros y que como seres humanos hemos pecado y estamos lejos de Dios y necesitamos restaurar esa relación con Dios. Hacemos la oración de fe y ya somos salvos. No necesitamos hacer nada, no tenemos que venir de alguna familia en específico para ser salvo, no tenemos que ser judíos para ser salvo, no tenemos que tener dinero para ser salvos. No es así, simplemente cuando tú y yo decidimos creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Pero el favor de Dios, ese sí es condicional. Ese sí nosotros tenemos que buscar ganárnoslo. Y el aprender a deleitarnos en la palabra de Dios simplemente abre la puerta para que el favor de Dios esté sobre nosotros. Igualmente la palabra de Dios a través de la Biblia nos dice los beneficios de tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. El deleitarnos en Dios hace que el favor de Dios esté sobre nosotros. Y esto lo vamos a ver en Isaías 58, versículo 2, y después nos vamos a saltar del 11 al 12. Dice así: con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Y ahora nos vamos a saltar hasta el versículo 11. Dice así: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Y no sé tú, pero yo me quiero apropiar esos dos versículos para mí. Así que lo vamos a leer todos juntos, creyendo que esta palabra Dios nos la está dando en esta mañana. No importa la situación o la temporada en la que te encuentres ahorita, vamos a aferrarnos a esta promesa que Dios nos está dando como iglesia, porque me llamó mucho la atención los últimos palabras del 12, dice: y te llamarán reparador de brechas. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Muros de salvación. Y parte de la identidad y del propósito que Dios nos da tiene que ver con el nombre que tenemos, el significado. Como iglesia, nuestro nombre y parte del propósito que Dios nos ha dado es ser un muro de salvación. Así que ahora sí, vamos a los versículos 11 y 12 y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Sí, Jesús, pedimos que tú puedas cumplir cada una de estas palabras en nuestras vidas, en esta iglesia. Ese es nuestro deseo. Pero para poder ver esto cumplido en nuestras vidas, necesitamos aprender a deleitarnos en Dios. Igual y pensándolo lógicamente, ¿cómo es que podemos deleitarnos si ya sabemos que la obediencia no se nos da? La obediencia no es algo que digamos, no hombre, esa persona así nació, súper obediente. No es así, sino que la desobediencia por el pecado que nuestro cuerpo ha sido vendido,
es parte de nuestra naturaleza. Por eso también la palabra de Dios nos enseña que muramos a nuestro yo, a lo que nosotros queremos y estemos constantemente cambiando nuestra manera de pensar. Porque cuando nos aferramos y nos acostumbramos a una manera de pensar, el estar constantemente en esos pensamientos después se va a bajar al corazón. Y del corazón va a ser lo que habla nuestra boca. Y lo que habla nuestra boca es lo que va a dirigir todo nuestro cuerpo. Por eso igual la palabra de Dios nos dice, como Dios sabe y Él nos creó, que nos cuesta trabajo obedecer. Hasta nos dicen qué debemos de estar pensando. En todo lo justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo verdadero. Y hay toda una lista en la cual Dios nos facilita para saber en qué tenemos que estar pensando. Y también el saber en qué tenemos que estar pensando nos guía a una vida de obediencia. Y el tener una vida de obediencia nos guía a aprender a deleitarnos en la palabra de Dios, aprender a deleitarnos en su presencia y aprender a deleitarnos en ver las promesas de Dios cumplidas sobre nuestras vidas. El siguiente punto dice así: el deleitarse en el Señor nos hace personas conforme al corazón de Dios. El deleitarse en el Señor nos hace personas conforme al corazón de Dios. Y esto lo podemos ver en Salmos 119, versículo 11. Dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Necesitamos deleitarnos y cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, eso nos hace que seamos personas conforme al corazón de Dios, conforme a sus pensamientos. De hecho, este Salmo 119 pues fue escrito por David y de hecho se dice en la palabra de Dios que David, a pesar de las fallas que tuvo, incluso a pesar de que fue perseguido, a pesar que se levantaron falsos testimonios en contra de él, que lo querían matar simplemente por envidia, a pesar de todo lo que él pasó y lo que él vivió, a pesar de sus fallas, la Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, si lo ponemos como en la balanza humana, pues quien pecó más feo en contra de Dios fue David que Saúl. Y lo que hizo que Saúl fuera desechado como el rey de Israel y todas las promesas que Dios tenía para él, pero que ya no fueron cumplidas, fue precisamente la desobediencia de Saúl. A pesar de que David había fallado, aún en medio de su mala decisión, decidió obedecer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera para enmendar pues la falla que había tenido. Es la obediencia y el aprender a deleitarnos en la palabra de Dios que nos lleva y moldea nuestro corazón conforme al corazón de nuestro Dios. Así es, no podremos reflejar al Señor, al mundo que nos rodea, si no le obedecemos y si no nos deleitamos en su presencia, si no nos deleitamos en su palabra. No podremos ver las promesas cumplidas que Dios ha hablado y que quiere derramar sobre ti y Él quiere cumplir sobre tu vida y sobre tu familia si no aprendes a obedecer y deleitarte en su presencia y en sus estatutos. Es algo que debemos de ir aprendiendo constantemente. Y una vez más les repito, nunca se nos va a ocurrir o el sentimiento de obedecer a Dios. No, nos va a costar trabajo, pero el trabajar en ello vale totalmente la pena, porque no solamente estamos abriendo la puerta de los cielos y que las bendiciones y la prosperidad y la plenitud que Jesús nos vino a dar para que nosotros podamos experimentarla, no solamente es hacia nosotros, sino también aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y no importa si tienes hijos biológicos o no, si tú estás en este lugar, aquí hay niños que nos están viendo, que están viendo nuestros pasos. ¿Qué evidencia les estamos dejando?
Aún qué evidencia palpable podemos decirle a las siguientes generaciones y las personas que nos rodean lo que Dios ha hecho. ¿Qué testimonio podemos decirle a las personas de yo pasaba por esto o Dios habló esto a mi vida y lo cumplió? Pero si desobedecemos, nosotros solitos estamos, así que cerrando, si Dios lo quiere abrir, nosotros lo estamos cerrando. Dios no nos va a obligar a que seamos prósperos. Dios no nos va a obligar a que veamos cumplida cada una de sus palabras y sus promesas sobre nuestras vidas. Si nosotros no decidimos ser obedientes. Como cristianos, sí, tenemos a un Dios que es poderoso, tenemos a un Dios que todo lo puede, pero también hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Y si nosotros no lo hacemos, Dios no va a seguir con el resto. Si nosotros no hacemos lo que a nosotros nos corresponda hacer, Dios no va a seguir con lo que a Él le corresponde hacer, porque es un Dios de pacto. Y también no nos va a obligar para que Él nos bendiga. Pero para poder experimentar la bendición de Dios y sus promesas en nuestras vidas necesitamos ser obedientes. Más allá de nuestros sacrificios y de levantarnos tempranísimo para buscar a Dios, ¿realmente estamos obedeciendo lo que Dios nos dice? Si Dios te dice, ponte a servir en la iglesia y no lo hacemos. Si Dios nos dice, solamente te pido 20 minutos, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, para que pases tiempo conmigo. O solamente te estoy pidiendo que cambies tu manera de pensar, o te estoy pidiendo que cambies tu manera de contestar a tus autoridades, o te estoy pidiendo que cambies tu corazón hacia tus padres, o tu corazón hacia aquellas personas que te han rechazado, aquellas personas que te han lastimado. Pero nos cuesta trabajo y muchas veces nos aferramos al dolor y el diablo se aprovecha porque empieza a hablar en nuestros pensamientos y decirle, sí, pues tú tienes razón, cómo fue que te trataron de esa manera, tú tienes razón, estás mejor lejos de la iglesia, estás mejor lejos de Dios. Y empezamos a creernos las mentiras que el diablo nos está diciendo. Y el creer esas mentiras simplemente nos está llevando a nuestra perdición. Y Jesús no vino y no tomó nuestro lugar para que nosotros vivamos en perdición, sino que al contrario, Jesús vino a sacarnos de la muerte y nos trajo a su vida, nos sacó de lo más feo donde nadie quería ni acercarse. De ahí Jesús, Dios decidió meter su mano para sacarnos, limpiarnos, darnos una nueva identidad y un nuevo comienzo para nuestras vidas. Porque no le das un fuerte aplauso al Señor, porque cada uno de los que estamos aquí sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Sabemos qué es lo que nos tocaba, pero por la misericordia de Dios no estamos en ese lugar. Por el amor y la gracia de Dios no estamos en el lugar que nos correspondía o que nos tocaba estar. Siguiente punto dice así: nos deleitamos en Él, porque nos ha dado salvación y nos ha dado una nueva identidad. Nos deleitamos en Él, porque Él es... Hay una canción que dice que es el tesoro de completa satisfacción. Únicamente en Dios y en su presencia somos completamente libres. En Dios y en su presencia experimentamos la plenitud que Jesús vino a darnos a través de la cruz. Y eso lo vemos en Isaías 61, versículo 10. Dice así: en gran manera me gozaré en el Señor. Esta palabra gozaré en otras versiones lo traducen como me deleitaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Igual como empieza estos versículos, está haciendo, o más bien está diciendo y declarando una decisión. De yo decido deleitarme en el Señor. Yo decido gozarme y regocijarme en mi Dios.
Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una evidencia palpable del amor de Dios, una evidencia palpable de su misericordia. Pero es nuestra decisión. Si tenemos un corazón agradecido y decidimos deleitarnos en Dios, decidimos obedecerle, decidimos gozarnos en su palabra, aun aquellas cosas que Dios me pide hacer, pero a mí no me gustan hacer, aún en eso, yo decido deleitarme en su palabra. Decido encontrar y tener esta sensación de alegría por lo que Dios ha hecho en mi vida. Algo que es muy peligroso como seres humanos es olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y no importa si creciste en una casa cristiana o no, yo creo que todos estamos conscientes de lo que nos tocaba. Conociendo, por ejemplo, en mi caso, mis bisabuelos, pues no eran cristianos, fue mi abuela del lado materno quien decidió seguir a Jesús. Pero teniendo la información o la foto, el panorama completo, realmente estoy aquí por la misericordia de Dios. Porque a mí no me tocaba vivir la misericordia y la salvación y la bondad y amor de Dios por lo que había pasado antes. Pero todos nosotros estamos aquí, sabiendo de dónde Dios nos sacó. O igualito estabas caminando hacia una dirección de perdición donde solamente conocías la ansiedad, la depresión, la confusión, simplemente ya no tenías ni sueños para el futuro, no sabías quién eras, y Dios decidió venir a nuestras vidas, irrumpir las tinieblas que nos rodeaban con su luz, nos ha cambiado nuestras vestiduras. Cuando la palabra de Dios enseña o habla acerca de las vestiduras, está hablando de la identidad de muerte que teníamos. Jesús vino a darnos ropas, una identidad de salvación, una identidad de misericordia, identidad como hijos de Dios. Y ahora somos reyes y sacerdotes junto con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no merecíamos el amor, el perdón, la misericordia que tú nos has dado, Señor. Y todavía, ahora sí que la cosa se pone aún mejor porque la palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Siempre tenemos una nueva oportunidad para volver a empezar. Si tienes vida el día de hoy, no todo está perdido. Igual su palabra nos enseña que mientras haya vida hay esperanza. Si tú estás respirando es porque hay una esperanza para ti. Y es tu decisión si decides tomar esta esperanza que Jesús te vino a dar o no. Y ahora, ¿qué es lo que necesitas? En la situación en la que estás, ¿qué es lo que necesitas? Simplemente necesitas descanso, simplemente necesitas paz. Necesitas el consuelo de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas la salvación de Dios? Te invito a que puedas decidir el deleitarte en Cristo Jesús. Esta decisión, al igual que si eres salvo o no, esta decisión solamente tú la puedes tomar. Nadie más lo puede tomar por ti. No importa si tus papás son muy cristianos o no, no importa tu pasado, aún no importa tu presente. Si tú decides el hacer de Dios tu deleite, el hacer de su palabra tu deleite, el lugar donde tú encuentras tu alegría y tu plenitud, ¿qué es lo que necesitas? Dios va a suplir cada área de nuestras vidas. Igual regresando un poco a Isaías 58, versículo 11. Dice, el Señor te guiará continuamente, y aquí dice, saciará tu deseo en los lugares áridos. ¿Qué es un lugar árido? Un desierto.
Aún en el desierto que estemos pasando, porque si Dios no nos dice ven a mí, ya jamás en tu vida vas a pasar por desiertos. No es así. Sino que aún en medio del desierto que estemos pasando, en medio de la escasez, dependiendo de qué tipo de escasez estés pasando, aquí Dios nos promete que Él saciará cada necesidad, Él saciará cada deseo que tengamos, aunque estemos en los lugares áridos. Pero necesitamos deleitarnos en su palabra para ver cumplida cada cosa que Dios te ha hablado de manera individual, de manera familiar o de manera como iglesia. Debemos, hermanos, aprender a deleitarnos y saciarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas un padre? ¿Necesitas una madre? ¿Un hermano? ¿Un mejor amigo? ¿Una mejor amiga? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesita tu alma? Solamente Jesús puede saciar cada área de nuestras vidas. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas justicia? ¿Qué necesitas? Debemos aprender a deleitarnos para poder experimentar cómo es que Dios empieza a llenar y suplir cada área de necesidad que tenemos en nuestro corazón. Y claro que no decidimos deleitarnos en Dios para que Dios me dé. No, nuestra mentalidad no tiene que ser de Dios, mira lo que estoy haciendo, ya tengo otro punto. En mi lista que tienes, pues ahí pones, hasta tú mismo también llevas la lista. Por si se te va algún punto, Dios, aquí yo lo tengo también apuntado. No es así. Porque Dios también va a tratar en nuestra actitud, en nuestro corazón. Si es que buscamos a Dios simplemente para que me dé, Dios no va a actuar de esa manera, porque aún hay oraciones que como estamos pidiendo mal, Dios no las va a escuchar. Y caemos en el error de porque estoy viniendo a la iglesia y estoy sirviendo fielmente, entonces Dios me tiene que hacer esto. Y Dios tiene, ahora sí que Dios es mi IBM. No es así. Al contrario, nosotros servimos a Dios. Y si está en la misericordia de Dios el cumplir cada cosa en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Pero no buscamos a Dios nada más para que nos dé, sino que lo buscamos porque es lo que necesitamos. Más allá de lo que Dios pueda darnos, necesitamos la presencia y la persona de quien es Dios, porque solamente Dios y su presencia es quien suple cada necesidad. Aún en medio del desierto, aún en medio de la tribulación, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, cuando estamos anclados y viviendo en su presencia, es todo lo que necesitamos. Realmente debemos de llegar a un momento o un punto de entendimiento que realmente sí, solamente tengo a Dios. No importa si estoy lejos de mi familia, no importa si me siento en soledad, no importa qué esté pasando, pero si tengo a Dios, tengo todo y nada me falta. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es nuestro pastor, si Él es nuestro dueño, si Él es quien guía nuestros pasos, si nos deleitamos en su presencia y en quién es Él, nada nos faltará. Pero no buscamos a Dios. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y rápidamente haciendo un pequeño resumen, o más bien volviendo a repetir cada uno de los puntos. Primeramente, el deleite viene a través de la obediencia, a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia a Dios es lo que nos distingue de aquellos que aún no le conocen. Nuestra obediencia y nuestro estilo de vida es la evidencia de aquellas personas de quién es Dios y de su poder. Siguiente punto, el deleitarnos en Dios hace que seamos gente próspera en todo y entendida en sus tiempos. Somos sus hijos y Él, como un buen padre, quiere que nos vaya bien. Pero si nosotros no tomamos las decisiones que Dios nos pide que tomemos, nosotros solitos nos estamos poniendo el pie
y nos va a ir mal. Si no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, en cada cosa que hagamos, nos va a ir mal. Necesitamos obedecer, aún obligarnos a nosotros mismos a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Cuando aprendemos a deleitarnos en Dios, atraemos el favor de Dios sobre nosotros. Atraemos el favor de Dios sobre nosotros. Siguiente, el deleitarnos en el Señor nos hace personas conforme a su corazón. Conforme a su corazón. El deleitarnos en Él, nos deleitamos en Él porque Él nos ha dado salvación y nos ha dado una nueva identidad. Él es quien suple cada necesidad que tengamos. No importa cuán pequeña o qué tan grande sea esta necesidad, Dios es capaz de suplir esa necesidad. Pero si nosotros no queremos tomarlo en cuenta, Él no nos va a obligar a tomarlo en cuenta. Y desgraciadamente muchas veces entendemos y llegamos al entendimiento de qué tanto necesitamos a Dios hasta que ya nos fue como en feria. Y Dios, como un buen padre, nos quiere evitar muchos sufrimientos, pero nosotros mismos nos metemos en esos sufrimientos. Y es necesario que pasemos a veces, igual y por qué tan duro esté nuestro corazón o cuánta rebeldía hay en nuestro corazón. Dios no va a quitar las consecuencias de nuestros actos. Y aún así, hay veces que vemos la consecuencia de nuestros actos y volvemos a cometer el mismo error. Y Dios nos quiere hacer libres de cometer una y otra vez el mismo error y seguir cavando nuestra propia tumba. Dios quiere traer vida y vida en abundancia. Cuando Dios habla acerca de vida, no solamente se trata de vida en cuanto a salud, sino que vida en abundancia en cada área de tu vida, en cada aspecto de tu vida. Les invito a ponerse de pie. Y ahí en tu corazón, ahí en tu mente, empieza a hablar con el Señor. Solamente tú y Dios realmente saben y sabemos individualmente si hemos sido personas obedientes, que se han deleitado en sus estatutos y en su presencia, o si realmente ha habido rebeldía en nuestro corazón y por causa de nuestra rebeldía no hemos podido experimentar la prosperidad y la plenitud que Dios nos dice. No hemos podido experimentar cada cumplimiento, cada palabra y promesa cumplida que Dios nos ha dado. No importando si fue hace mucho tiempo que Dios te prometió algo, ¿qué es lo que tú has hecho, que tú mismo o que tú misma has detenido el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida? Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos guía. Tu palabra es la que trae vida donde el diablo ha querido soplar muerte. Tu palabra es la que nos da esperanza. Tu palabra es la luz que guía nuestro caminar. Y Señor, primeramente te pedimos perdón, Jesús, cuando hemos sido desobedientes, tanto consciente o inconscientemente, a tus preceptos, a tus mandamientos. Y Padre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo venga y pueda ayudarnos a ser obedientes a tu palabra. Padre, aunque sea de pasos pequeños en pasos pequeños, pero permítenos aprender a deleitarnos en tu amor, aprender a deleitarnos, Señor, a satisfacernos en ti, Señor Jesús, en tu presencia, en quién eres tú. Y Padre, también te pedimos perdón, Señor, si te hemos buscado por lo que nos puedes dar y por lo que tú puedes hacer más allá de tu persona, de quién eres tú. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente en ti cada necesidad es suplida, solamente en ti y en tu presencia somos completos, solamente en ti
podemos experimentar la plenitud, la abundancia, la paz, el consuelo que necesitamos, Señor. Aún solamente en ti es donde podemos experimentar la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestros pensamientos, la sanidad de nuestros recuerdos, la sanidad física, Señor. Ayúdanos a entender y que no se nos olvide que solamente en ti tenemos todo, que si te tenemos a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro pastor, no nos faltará nada. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Jesús. Y Padre, si se nos llega a olvidar el deleitarnos en ti, que tu Espíritu Santo nos recuerde, Jesús, día con día, Señor, que debemos obedecerte, que debemos deleitarnos en tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos qué es y cómo se siente el deleitarse en ti. Enséñanos cómo es que debemos deleitarnos en tus preceptos, en tus estatutos. Enséñanos a deleitarnos aún en medio de la prueba, aún en medio de la escasez, aún en medio de la incertidumbre. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra y en tu presencia. Te damos gracias, Jesús, porque no hay nadie como tú. Y permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un encuentro contigo, que podamos entender y experimentar lo que es deleitarse en ti y en tu presencia, y que quites todo aquello, Señor, que estorba a tu obra en nosotros, Señor. Aquí estamos, permítenos ser un instrumento y portadores de tu presencia a donde quiera que vayamos, Señor. Ese es nuestro anhelo y es nuestro deseo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes en cada paso que tengamos que dar, Señor, para poder reflejar tu corazón, poder ser moldeados conforme a tu imagen, Señor. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén, amén. Gracias, Jesús.